El sobre ya estaba sobre la mesa cuando entré de color crema grueso, centrado como un veredicto. Ni un saludo, ni un café, nadie más. Solo yo y Jasper Mallory, el director financiero convertido en verdugo temporal con un traje azul marino, una talla demasiado caro para su conciencia. No se levantó, no sonrió, solo señaló la silla frente a él. Me senté sin decir una palabra. Se suponía que esta era nuestra reunión trimestral de alineación de proyectos. Incluso llevaba la americana que tenía puesta cuando firmé el acuerdo de asociación con Novera Systems, el acuerdo que salvó nuestro tercer trimestre hacía 2 años. Pero en el momento en que vi el sobre lo supe, Vivian, dijo Jasper secamente. Como parte de nuestra iniciativa de reestructuración, vamos a suprimir varios puestos heredados. Heredados. Esa palabra golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. Había pasado 21 años en Linguic Dynamics. Diseñé el primer protocolo a prueba de fallos que ahora protegía su plataforma más rentable. Desplegué esa actualización desde la habitación de un hospital mientras mi marido se recuperaba de una operación. Reescribí 3 parches críticos desde el suelo de una sala de servidores durante el apagón de invierno, envuelta en un abrigo que guardaba bajo mi escritorio para emergencias. No llamaron a eso lealtad, lo llamaron heredado. Miré el sobre. Mi nombre, doctora Vivian Rhodes, estaba impreso nítidamente en la esquina superior. Dentro un paquete de finiquito con fecha anterior. 2 semanas de salario. Un educado acuerdo de confidencialidad. Ningún reconocimiento de las patentes presentadas bajo mi nombre. Ninguna mención a la placa de empleada de la década que todavía colgaba en el pasillo. Solo números. Jasper cruzó las manos. No es personal. Sonreí. Una sonrisa superficial quirúrgica, del tipo que pones cuando alguien confunde el trabajo de tu vida con una partida presupuestaria. Asentí lenta y deliberadamente, como si estuviera aceptando algo más grande que la mesa en la que nos sentábamos. Por supuesto, dije. Nada personal. Me levanté. Mi mano tembló solo ligeramente cuando la puse sobre el sobre. Jasper pareció aliviado. De que no estuviera llorando. De que no estuviera gritando. De que me estuviera plegando en silencio como un expediente bien educado. Pero confundió mi silencio con sumisión. Porque lo que él no sabía, lo que nadie en ese edificio de cristal sabía, era que todo el marco central del que acababan de desconectarme no era suyo. No del todo. El modelo provisional se había construido un mes antes de que mi contrato comenzara oficialmente. La arquitectura se registró a través de una firma privada, discretamente, de forma segura, legalmente. Mi firma yace enterrada en lo profundo de una cláusula que nadie se molestó en releer, y esa cláusula está a punto de convertirse en su ajuste de cuentas. Salí de ese despacho sin decir una palabra, sin protestas, sin despedidas. Solo una última mirada al sistema que construí, sabiendo que estaban a punto de hacerlo funcionar sin la única persona que realmente entendía cómo respira. Pensaron que habían despedido a un legado, pero lo que realmente hicieron fue despertar a la arquitecta. No fui a casa directamente. En su lugar conduje hasta el puerto deportivo, un aparcamiento vacío, aguas tranquilas, el tipo de silencio que permite que el peso se asiente sin aplastarte. El sobre estaba en el asiento del copiloto sin abrir. No necesitaba leerlo. Ya conocía el lenguaje gracias, lamentamos. Esta decisión es final. Palabras pulidas para sonar como empatía, pero afiladas como una cuchilla. Me quedé allí sentada casi 1 hora con el motor apagado, mirando los barcos meciéndose en sus amarres. No estaba enfadada, no de la manera que ellos esperaban. No había una tormenta de fuego dentro de mí, solo una especie de claridad fría que afilaba mis pensamientos como el cristal. Metí la mano en la guantera y saqué una delgada memoria USB que no había tocado en casi 1 década. Plateada arañada etiquetada con una pequeña tinta negra RDX o Sub-91, la arquitectura original, la que había presentado a través de mi firma privada Rhodes Applied Logic, 11 días antes de firmar con Linguic Dynamics.
En ese momento había aparecido una capa extra de precaución, mi forma de proteger a la versión de mí misma que había sacrificado demasiado como para ser olvidada. Resultó que no era paranoia, era profecía. Encendí mi portátil, conecté la memoria y abrí el directorio de archivos. Allí estaba cada esquema historial de versiones registro de ediciones con marca de tiempo y una copia escaneada de la patente provisional presentada bajo Rhodes Applied Logic LLC. Mi nombre estaba en cada línea. No el de Lingwick, no el de Jasper, el mío. El sistema del que acababan de echarme todavía pulsaba con un código escrito con mi voz. Cuando creé originalmente el marco de RDX, no lo entregué todo. Les di lo que necesitaban, una capa de implementación, con licencia, permiso, para integrar, pero no para poseer. El acuerdo de licencia completo se había integrado discretamente en los documentos de incorporación. Una cláusula que redacté yo misma firmada por un asociado legal junior que probablemente pensó que era texto estándar. Cláusula 7.4b. Las implementaciones derivadas de la arquitectura RDX permanecen sujetas al consentimiento previo del inventor, a menos que se transfieran formalmente con autorización escrita y biométrica. Esa autorización nunca ocurrió, porque nadie la pidió nunca. Habían olvidado que yo no era solo una desarrolladora, era la arquitecta, el punto de origen. Cerré el portátil, el tenue zumbido del ventilador desvaneciéndose. Las comisuras de mis labios se curvaron en una sonrisa no de diversión, sino de reconocimiento. No me despidieron. Desencadenaron un sistema que no sabían que existía. De vuelta en casa preparé un té. Rooibos, el tipo que mi marido solía prepararme durante las largas noches de depuración. Mientras se infusionaba, puse sobre la mesa todos los documentos que tenía las solicitudes de patente, la correspondencia inicial, el contrato de licencia que Lingwick nunca enmendó. Luego abrí una plantilla de notificación legal en blanco y comencé a redactar. A quien corresponda, la presente carta sirve como notificación formal de que Lingwick Dynamics se encuentra actualmente en violación de la cláusula 7.4b del Acuerdo de Licencia RA 1817. El uso continuado de RDX Core, sin la autorización actualizada, constituye un incumplimiento de los términos de la licencia. Se iniciará una revisión efectiva en un plazo de 5 días hábiles, a menos que se renegocien los términos o se suspenda el acceso. No pulsé enviar. Todavía no. Simplemente lo guardé, lo archivé y sonreí. No con venganza, con precisión. 3 días después de redactar la notificación legal, apareció un correo electrónico en mi bandeja de entrada personal. Sin asunto, sin firma, solo un archivo adjunto titulado. Al principio pensé que era spam. Luego lo abrí. Era un informe legal escaneado, notas de estrategia interna para una propuesta de revisión de la política de propiedad intelectual de Lingwick. La fecha 17 de enero de 2020. Mi nombre aparecía 3 veces en las primeras 5 páginas. Una vez en la estructura de licencias propuesta, una vez en una nota etiquetada como posible conflicto de autoría, y una vez en un comentario manuscrito en el margen. El marco original de Hartley al alto riesgo contractual. Confirmar si quedan derechos residuales. Hartley. No Vivian Brooks. No Sinora Brooks. Hartley, mi apellido de soltera. El que todavía estaba en los archivos de RDX. El que estaba enterrado en una documentación que nunca actualizaron porque yo nunca se lo recordé. Me quedé mirando ese margen garabateado durante mucho tiempo. Alguien en esa sala lo sabía. Hacía 4 años, y eligieron seguir adelante de todos modos. Volví al remitente una dirección de Proton Mail, sin nombre, sin foto, solo un alias R-Alex. Busqué en mi memoria a cualquiera con esas iniciales, pero no surgió nada. Aún así, fuera quien fuese, quería que viera esto. No era solo una prueba de negligencia, era una prueba de intención. Alguien me había señalado como un riesgo legal y me mantuvieron de todos modos. Justo hasta el día en que llegó Asher y decidió que heredado significaba desechable.
Entonces lo entendí, esto no se trataba de recortes, de gastos o de estructura. Era una limpieza preventiva. No estaban reestructurando, estaban eliminando pasivos. Reenvié el documento a una carpeta en mi disco etiquetada como PIA's Hartley Estrategia Defensiva. Luego abrí otra carpeta, una que no había tocado desde mis primeros días en Lingwick, titulada simplemente Versiones Redline. Dentro había informes técnicos internos, anotados los primeros borradores de lo que se convertiría en el modelo de despliegue de RDX. Cada uno estaba marcado en rojo, algunos con notas de colegas, otros con directivas del propio Jasper. No los archivaba por sentimentalismo, estaba documentando la cadena de autoría. Porque incluso entonces algo en mí no confiaba en que el sistema protegiera al arquitecto. Entre esos archivos encontré uno que me revolvió el estómago, fechado un año completo antes de mi despido. La portada llevaba el nombre de Jasper Langston, fundador y director de tecnología. Mi nombre no estaba por ninguna parte, pero el contenido era mío, palabra por palabra. Diagramas que yo había dibujado, metáforas que había usado durante nuestras charlas técnicas internas, incluso las convenciones de codificación por colores que había desarrollado para los nodos del sistema. Allí estaba en la página 8 un gráfico que había presentado durante una sincronización de equipo privada. Lo había enviado solo una vez adjunto a un memorando interno seguro titulado Solo para modelado interno. No solo me olvidaron, me borraron, deliberadamente, exhaustivamente, pero no limpiamente, porque en los metadatos de ese diagrama había una ruta de archivo. Eso era todo lo que necesitaba. Creé un nuevo documento. Índice de cadena de evidencias B1.paseo, listé el PDF, el informe técnico, el hilo de correos de 2020, la cláusula de licencia y el rastro de metadatos. Etiqueté cada uno con marca de tiempo, ubicación y registro de acceso. Un rastro de autoría limpio y anotado. Ellos habían reescrito la historia con notas de prensa. Yo estaba a punto de reescribirla con pruebas. Esa noche, mientras organizaba archivos, apareció un mensaje en LinkedIn. Privado discreto de alguien de quien no había sabido nada en años. Lena Barros, que una vez fue nuestra jefa de infraestructura de desarrollo, hacía mucho que se había ido de Lingwick. Hola Viv, acabo de ver la nota de prensa sobre el lanzamiento global de RDX. Espero que estés bien. ¡Qué curioso! Encontré una memoria USB hace poco de nuestra antigua serie de almuerzos de formación. Tenía algunos de tus primeros diagramas. Avísame si quieres que te envíe una copia. Me quedé mirando la pantalla. Así que no era la única con pruebas. Hablemos, le respondí. Aquí hay una historia. Y por fin estoy lista para contarla. Lena apareció al día siguiente, con 2 cafés y una memoria USB pegada en el interior de una carpeta de Manila. No dijo hola de inmediato. Simplemente colocó la carpeta en la mesa de mi cocina, como si fuera material clasificado, y dijo: Esto es lo que no esperaban que guardáramos. Dentro había 6 directorios etiquetados: Launch Learn 2015, Draft Notes, System Maps, RDX Workshops, Viv Notes Audio y una carpeta final titulada For Someday. Hice clic en RDX Workshops. Ahí estaba. Una grabación de video completa del taller interno que dirigí el 9 de abril de 2015. Recuerdo el día vívidamente, una tormenta eléctrica, afuera la luz parpadeando, el tipo de clima que nos ponía nerviosos por las sincronizaciones en la nube. Pero presenté de todos modos, reuniendo un marco aproximado para la arquitectura del sistema que más tarde se convertiría en el RDX Core. El video me mostraba en la pizarra con las mangas remangadas dibujando el mapa de memoria distribuida con regiones codificadas por colores. Mi voz mesurada pero segura, explicando la lógica de los diagnósticos del sistema, en tiempo real la redundancia de tolerancia a fallos y el reconocimiento de nodos adaptativo. Dije las palabras. Esta parte todavía está en bruto, pero creo que si tratamos la propagación de la memoria como un modelo de flujo topográfico. Pausé el video. Esas eran las palabras exactas que había visto citadas en el informe técnico ejecutivo publicado después de mi partida, atribuidas a Jasper Langston.
Sentí que se me anudaba el estómago de nuevo, pero esta vez la náusea no era de impotencia, era de claridad. Él asistió a esta presentación, dije en voz alta. Estaba en primera fila. Lena asintió. Asintió como si lo entendiera, pero no hizo ni una sola pregunta. Solo sonrió y luego usó la frase en la presentación de lanzamiento 2 años después. Hicimos clic en la carpeta etiquetada Viv Notes Audio. Dentro había archivos comprimidos de notas de voz que había grabado en mi teléfono durante las largas noches en Linwick. La mayoría tenían marcas de tiempo de 2014 a 2016, algunas hechas durante mis paseos a casa, otras susurradas en la parte trasera de la sala de servidores mientras realizaba pruebas nocturnas. Reproduje una fechada el 6 de octubre de 2015. Mi preocupación es que construirán rápido no bien. Si Jasper presiona para el lanzamiento en el primer trimestre, nos saltaremos la capa de diagnóstico central. Debería hacer una copia de seguridad. Quizá presentar una versión al registro de propiedad intelectual bajo el nombre de Hartley. Detuve la reproducción. Había olvidado que dije eso, pero recordaba el miedo detrás la forma en que nos estaban empujando hacia métricas de rendimiento que superaban la seguridad. Viv, dijo Lena en voz baja. Esto no es solo documentación, es procedencia. Pasamos el resto de la tarde categorizando, catalogando y cruzando referencias de los archivos con la línea de tiempo que ya había construido. Al anochecer, habíamos alineado notas de voz con bocetos de arquitectura, notas de diseño con código, fuente de prototipos y contenido de video con correos electrónicos internos. Lo vi todo encajar como un mosaico digital formando una imagen innegable. No solo contribuía a RDX, yo era RDX y ellos lo sabían. Esa noche me senté sola en mi escritorio y abrí un mensaje en blanco en mi bandeja de entrada encriptada. El destinatario, R. Alex, mi informante silencioso. Había dudado si responder, pero ahora les debía algo. Asunto confirmado. Se adjunta prueba con marca de tiempo de la autoría original. Gracias por tu advertencia. Tenías razón al enviarla. El borrado falló. Estoy construyendo la contranarrativa ahora. Mantente cerca. Viv. No esperaba una respuesta, pero 5 minutos después llegó una. Asunto. Están asustados. No te detengas. Archivos adjuntos en camino. Registros de tiempo de los puntos de acceso internos. Una entrada 8 de abril de 2023. Jasper abrió tu archivo de esquema original y guardó un derivado bajo su nombre. El sistema todavía registra los rastros de acceso. Olvidaron limpiar los espejos del backend. Exhalé lenta deliberadamente. No solo usaron mi trabajo, lo copiaron línea por línea hasta los nombres de archivo originales. No estaban reescribiendo, estaban plagiando la historia con sus huellas dactilares todavía manchadas en el cristal. Abrí una carpeta segura, creé un nuevo subdirectorio y lo etiqueté. Exposición, colisión, de marca de tiempo, pre-lanzamiento. Dentro dejé caer el video del 9 de abril, los registros del archivo de esquema y el rastro de metadatos. Luego nombré una carpeta más. RDX, el verdadero lanzamiento. Porque el siguiente movimiento no sería un memorando legal o una filtración a la prensa. Sería el tipo de revelación que los sistemas recuerdan para siempre. Y comenzaría no con un grito, sino con un enlace. Una verdad dejada caer como un guijarro en aguas tranquilas resonando más fuerte que cualquier cosa que hubieran robado. A las 9:07 de la mañana subí el primer archivo. Sin nota de prensa, sin entrada de blog, sin una revelación viral. Solo un enlace discreto en un repositorio privado de Git configurado como de solo lectura, con acceso limitado a una lista seleccionada de investigadores, consultores de seguridad y abogados de patentes. Gente que entendía lo que estaba viendo. La carpeta se llamaba RDX Origen Verdad. Dentro la grabación de la pizarra de 2015, las notas de audio, las superposiciones de esquemas, los registros de metadatos y lo más condenatorio de todo, una hoja de cálculo completa del historial de acceso
que mostraba a Jasper Langston editando el archivo del esquema original 36 horas antes de que la Junta aprobara el lanzamiento público de RDX Core. Cada entrada tenía una marca de tiempo, cada edición marcada bajo sus credenciales. Pero la etiqueta de origen invisible para la mayoría de los usuarios seguía intacta. Autor: B. Hartley. Generado 4 de octubre de 2015, 03:12 AM. Licencia: Hartley Systems LLC. Para las 10:30 de la mañana, 3 de los investigadores de tecnología de infraestructura más respetados habían hecho un fork del repositorio. A mediodía recibí un breve mensaje de uno de ellos. Hemos revisado los archivos. Esto no es solo convincente, es definitivo. Prepárate para recibir llamadas. Lo hice. A las 13:14 un canal privado de Slack que no había visto en 5 años se iluminó con actividad. Ingenieros con los que no había hablado desde mis primeros días en Linwick se etiquetaban entre sí en un silencio atónito. Capturas de pantalla de mi sesión en la pizarra circulaban con leyendas como: recuerdo esta sesión. Jasper le preguntó si el modelo era demasiado abstracto para su implementación. Ella escribió el script de diagnóstico recursivo en tiempo real ese día. Todavía lo usamos. Entonces, ¿la patente es una farsa? No comenté nada. A las 15:08 el archivo llegó al índice subterráneo de TechMirror, una base de datos curada que rastrea reclamaciones de procedencia en disputas importantes de arquitectura de sistemas. Una vez que aterriza allí, es permanente. Inmutable. No chismes, no rumores. Un registro. A las 16:46 recibí el correo electrónico. Asunto: solicitud de aclaración sobre la cadena de licencias de RDX Core, de asesor de PEI, Stravara Inc. El tono era estéril. La urgencia no. Preguntaban si tenía una versión del acuerdo de propiedad intelectual de 2015. No amenazante, no acusatorio, simplemente cauteloso. Me quedé mirando la pantalla un minuto entero antes de responder. Por favor, consulte la cláusula 11T3 del acuerdo firmado con fecha 6 de octubre de 2015. No se pueden ejecutar ni distribuir derechos derivados sin la aprobación biométrica del arquitecto original del sistema. Esa arquitecta soy yo. Saludos, Vivien Hartley. Adjunté una copia de la cláusula. Nada más. A las 18:01 mi bandeja de entrada comenzó a hincharse medios de comunicación, solicitando comentarios, un mensaje privado de LinkedIn de alguien de la junta directiva de Stravara y un archivo encriptado de Realex con solo una línea de texto: se reúnen mañana a las 8:00. Sesión de emergencia. Jasper no está invitado. Casi me río. No de alegría, no de rencor, solo un reconocimiento silencioso y centrado de algo inevitable. Habían construido toda su hoja de ruta de nueva generación sobre un sistema que nunca poseyeron. Y ahora, por primera vez en una década, yo controlaba el suelo bajo sus pies. No porque gritara, no porque demandara, sino porque documenté, porque nunca cedí mi nombre, porque mientras ellos lanzaban diapositivas y eslóganes, yo dejé un rastro de pruebas enterradas lo suficientemente profundo como para ser olvidadas hasta que importaran. Ahora importaban, y mañana las grietas se hacen públicas. La retractación llegó a las 10:17 de la mañana. La página de inicio de Stravara, que durante el último mes había presentado con orgullo RDX Core reescribiendo la resiliencia, se quedó en blanco. Solo un banner blanco con el logo de la empresa y 5 palabras: declaración próximamente. Gracias por su paciencia. Sin explicación, sin disculpas, solo el equivalente corporativo de una respiración entrecortada. Lo vi en directo desde mi cocina, con un café solo en la mano, todavía en zapatillas, la luz del sol inundando el suelo de madera como si nada se estuviera quemando fuera. Pero sí se estaba quemando. A mediodía, todos los blogs de tecnología que se precien estaban generando especulaciones. El conflicto de propiedad intelectual no se había filtrado todavía, no, pero el propio silencio se había convertido en la historia. Cuando un producto insignia desaparece en plena campaña, la gente se da cuenta.
especialmente los inversores. Estaba a medio bocado de una tostada fría cuando mi teléfono se iluminó con un número que no reconocí. No contesté. Volvió a sonar. Buzón de voz. Luego correo electrónico. Señora Hartley, soy Gregory Chao, director ejecutivo de Linton Sterling LLP en representación de los intereses de Stravara. Creo que una conversación directa sería mutuamente beneficiosa. Por favor, indique su disponibilidad para una llamada confidencial. Mutuamente beneficiosa. Leí la frase 3 veces. La misma empresa que me había borrado en una sola mañana ahora pedía mi tiempo. No con amenazas, con disponibilidad. Toqué el correo, resalté el bloque de la firma y lo reenvié a Dana, la abogada de propiedad intelectual que había contratado discretamente el año pasado, cuando las cosas empezaron a sentirse frágiles. Su respuesta fue instantánea. Están asustados. Acepta la llamada, pero grábalo todo. No estás negociando desde una posición de debilidad. A las 14 se cerró, entré en la sala de estudio privada de la biblioteca, cerré la puerta y pulsé grabar en mi segundo teléfono. ¿Vi bien? Comenzó Gregory con su voz suave como laca sobre astillas. Permítame comenzar diciendo que todos en Stravara lamentan profundamente las circunstancias que rodearon su partida. No dije nada. Continuó con cuidado. Ahora hay un reconocimiento en toda la dirección de que hubo descuidos legales de procedimiento, quizá incluso humanos. Lo que importa ahora es resolver esto de forma constructiva. Esperé. Lo ofreció 45 segundos después. Una compra completa de los derechos de licencia de Hartley Dynamics sobre la arquitectura RDX, incluyendo derivados y obligaciones de asesoramiento, a cambio de la integración total del sistema central en la cartera de Stravara. 7 cifras. Por adelantado. Limpio. Traducción. Vete en silencio y te haremos rica. Querían cerrar el capítulo, pero lo que necesitaban, lo que temían, era la continuidad. Mantuve la voz firme. Cláusula 11.3. Sabe que no puede proceder con ningún despliegue, expansión o sublicencia sin mí. Dudó. Preferiríamos no litigar. Me acerqué más al micrófono. Entonces, no lo haga. Cuando terminó la llamada, envié un mensaje al líder estratégico de Verilia. Oferta confirmada. Palanca legal intacta. Comenzamos la fase 2. 10 minutos después, Verilia lanzó una actualización silenciosa RDX Core BFO 4.0, impulsado por Hartley Dynamics, ahora en funcionamiento en sus programas piloto federales. Me recliné. Sin demandas, sin explosiones en las redes sociales, solo un giro limpio. Y ahora el mundo empezaría a ver el mismo sistema por el que Stravara me despidió, ya estaba impulsando la infraestructura de su mayor competidor. Su silencio no era protección, era una prueba. La tormenta no se avecinaba, ya había comenzado. El correo electrónico llegó a las 6:38 de la mañana. Asunto a acción inmediata requerida. Alerta de discrepancia de PI, sin saludo, sin formalidades. Solo una cadena de pánico enhebrada a través de 6 ejecutivos en copia y un hilo de seguimiento del departamento legal titulado Descubrimiento de auditoría urgente. Dentro capturas de pantalla, alertas internas, desajustes de metadatos. Y en el centro de cada archivo, mi nombre. Vivienne Hartley, listada como la arquitecta original del sistema custodia de la propiedad intelectual y firmante biométrica del protocolo central de RDX a 10 capas de profundidad en la infraestructura que Stravara se preparaba para lanzar bajo un nuevo nombre. Excepto que no podían, porque la cláusula que escribí hace una década, la cláusula 11.3, ya no era un mito susurrado en reuniones legales. Era un muro, revestido de acero con marca de tiempo admisible en un tribunal. Habían intentado renombrar el sistema, intentado reempaquetar mi arquitectura en un lanzamiento de producto edulcorado con una cara sonriente que podía repetir palabras de moda, pero no podía diagramar un bucle. Y ahora ese nombre, RDX, estaba legalmente congelado bajo Hartley Dynamics. A las 9:12 de la mañana,
Los foros de la industria se iluminaron con un único PDF filtrado, un documento interno de Stravara, titulado Memorando de riesgo por vacío de licencia. La fuente era anónima, pero la firma al final no lo era. Asher Langston. No sonreí, no me regodeé. Simplemente cerré la pestaña y metí mi acreditación de la conferencia en el bolsillo de mi abrigo. La presentación principal de Berilia comenzaba a las 11:00 en punto. Esta vez no estaba de pie al fondo ni moderando desde un lado. Era la ponente de apertura, en el centro del escenario. La pantalla detrás de mí decía Vivienne Hartley, creadora del protocolo RDX Core, fundadora Hartley Dynamics. Socia estratégica de PI Berilia Tech, sin confusiones, sin asteriscos, solo la verdad. Subí al escenario con los tacones firmes, la barbilla en alto. La sala estaba abarrotada, ingenieros, inversores, periodistas, todos esperando que explicara lo que acababa de destrozar los cimientos de Stravara. No mencioné nombres. No lo necesité. En su lugar los guié a través del futuro de la resiliencia de los sistemas autónomos, del equilibrio de carga predictivo, de la ética en la gestión de la propiedad intelectual. Hablé con diagramas, con líneas de lógica en un lenguaje que solo los constructores conocen. Y cuando alguien del público preguntó, ¿qué le diría a la empresa que la despidió antes de darse cuenta de quién era? Hice una pausa. Luego dije con calma, les daría las gracias por liberarme justo a tiempo para poseer lo que intentaron robar. Una onda recorrió la multitud, no de risa, no de sorpresa, de reconocimiento. Lo entendieron. Cuando terminó el panel, una joven con gafas gruesas y una acreditación que decía Cooperativa Universitaria se me acercó. No me estrechó la mano. Simplemente dijo, la llamaron un gasto general, pero usted era el sistema operativo. Asentí una vez. Lo había entendido. De vuelta en mi hotel, esa noche abrí un nuevo archivo en mi tableta, Protocolo Hartley BA1.0, capa de ética adaptativa. No porque tuviera algo que demostrar, sino porque por fin tenía el espacio para construir algo nuevo, sin compromisos, sin robos, sin silencio. Y esta vez, cuando la línea de la firma apareció al final del documento, no dudé. Vivienne Hartley, con letras nítidas e inconfundibles. Hay un silencio más profundo que la traición. Es el silencio que llega cuando tu nombre es borrado de los créditos, cuando tu trabajo es exhibido sin reconocimiento, cuando la lealtad se confunde con el cumplimiento y tu voz es reemplazada por la firma de otra persona. Viví en ese silencio durante años, creyendo que si seguía el rumbo, si superaba las expectativas, si aguantaba, si trabajaba más duro, la verdad prevalecería. Pero la verdad no surge por sí sola. Tienes que protegerla, nombrarla, anclarla con pruebas para que cuando llegue la tormenta, cuando te llamen legado obsoleta, gasto general, no seas borrada, seas recordada. Porque al final, la justicia no llegó a través de gritos o venganza. Llegó a través de la arquitectura, a través de cláusulas enterradas en la letra pequeña, a través de una firma que nunca pensaron en cuestionar. No quemé nada. Simplemente demostré quién lo construyó. Lo que Stravara intentó desechar, yo lo reclamé. No para herirlo, sino para honrar lo que creé. Para recordarle al mundo y a mí misma que la brillantez merece reconocimiento, que los sistemas recuerdan a sus arquitectos. Y cuando diseñas con integridad, a veces la venganza más devastadora es la corrección silenciosa y legal de la historia. Si esta historia ha removido algo en usted, si alguna vez ha sido subestimado, ignorado o silenciado, sepa esto, su voz importa, su nombre importa, y la verdad en manos del testigo adecuado no desaparece. Resuena. Deje un comentario abajo si alguna vez ha tenido que luchar para ser visto. Comparta este video con alguien que necesite oír que su trabajo, su voz, su valía no son invisibles. Y si está listo para más historias que honran la fuerza silenciosa y la justicia estratégica, pulse ese botón de suscribir, porque solo estamos empezando.